Bueno, vamos directos al grano. En el análisis de hoy tenemos entre manos un reto absolutamente fascinante, darle una vuelta de tuerca a cómo entendemos y apoyamos a los estudiantes autistas en las aulas. Y digo esto porque, seamos sinceros, durante muchísimo tiempo hemos estado usando manuales y métodos que que se han quedado totalmente obsoletos. Así que hoy vamos a dejar atrás esos enfocos anticuados para centrarnos en lo que de verdad importa, las experiencias reales. Vamos a desglosar cómo construir paso a paso un entorno escolar donde cada mente tenga el espacio y el respeto para brillar, basándonos solo en lo que nos dice la investigación y, sobre todo, los verdaderos protagonistas. Y para sentar las bases de todo esto, fijaos en esta frase del autor Casey Werner, porque dan el clavo. La idea es súper simple, pero tiene una fuerza tremenda. Los mayores expertos en la experiencia de un estudiante autista no son los observadores externos ni los médicos, son las propias personas autistas. Ellas son las que nos pueden dar ese conocimiento de primera mano, con todos esos matices del mundo real que honestamente a los demás se nos escapan por completo. Para lograr este cambio de mentalidad, hoy vamos a seguir una hoja de ruta muy clara de 5 pasos. Primero, escuchar a las voces autistas. Segundo, romperemos los estereotipos en clase. Tercero, redefiniremos la comunicación escolar. Cuarto, hablaremos de la interseccionalidad y barreras adicionales. Y quinto, presumir siempre la capacidad. Básicamente, este es el plan de estudios para conseguir un aula 100% inclusiva. Imaginad el contraste tan brutal que hay entre estas dos formas de ver el mundo. El viejo paradigma trataba de arreglar al alumno, un enfoque que francamente es agotador y hace muchísimo daño. Por el contrario, el nuevo paradigma, que es el que defienden centros de investigación pioneros como el Olga Tennyson, se centra en afirmar la neurodiversidad. Ojo, el objetivo aquí ya no es curar ni cambiar la esencia de nadie, para nada. Se trata pura y simplemente de mejorar la calidad de vida de las personas autistas y de sus familias. Un cambio de perspectiva total, ¿verdad? Punto número 1. Escuchar a las voces autistas. Vamos a ver cómo aplicamos este principio a las políticas del colegio, porque en esta comunidad hay un lema vital que lo resume a la perfección. Nada sobre nosotros sin nosotros. Pero antes de meternos en harina, vamos a aclarar un término clave que a veces los profesionales dan por sabido: neurodivergente. En un lenguaje muy sencillo, significa que el cerebro procesa el mundo de una forma distinta a la norma estadística. Pensadlo con una analogía del día a día. Es literalmente como tener dos ordenadores, uno con Windows y otro con MacOS. A ver, los dos son sistemas operativos fantásticos, súper capaces e inteligentes, simplemente organizan los archivos de forma distinta. Entender esto es absolutamente crucial para los educadores. ¿Por qué? Porque os permite ajustar las expectativas en clase. Si le pides a un Mac que ejecute un programa exclusivo de Windows, va a dar error, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Y esto ilustra brillantemente por qué la colaboración es tan esencial. Cuando nos basamos en información directa, en lugar de estar jugando a las adivinanzas sobre qué podría funcionar, logramos crear herramientas y apoyos que de verdad ayudan a los estudiantes a prosperar. Si ignoramos estas voces de primera mano, creamos unos vacíos de comprensión inmensos, y eso inevitablemente desemboca en un apoyo que se queda muy corto en el aula. Pasamos al punto 2, rompiendo estereotipos en clase. Aquí es donde nos toca desmontar esos mitos tan comunes que, sin que nos demos cuenta, están causando un daño invisible y luchas académicas ocultas día tras día. Hay un concepto súper importante del que apenas se habla, el famoso enmascaramiento o masking. Fijaos en esta metáfora para entenderlo mejor. Imaginad que os obligan a actuar como el protagonista de una obra de teatro en directo, durante 8 horas seguidas todos los días, pero nadie os ha dado jamás el guión. Os toca improvisar, medir cada gesto e imitar al resto para que el público no note que no sabéis las frases. Agota mental y físicamente, ¿verdad? Pues reducir esta carga en los alumnos es vital, porque un chaval simplemente no puede aprender matemáticas o historia si toda su energía cognitiva se consume intentando fingirse en alguien que no es. Para ponerle cara a esto, veamos la experiencia de la investigadora científica, la doctora Beth Radulski. Durante su etapa de estudiante, el esfuerzo titánico que hacía para ocultar sus rasgos autistas en clase la dejaba atrapada en ciclos severos de desgaste y fatiga. Esa presión constante, por encajar, saboteaba directamente su capacidad para seguir el ritmo de los estudios. Nos demuestra el altísimo precio emocional y académico que pagan los estudiantes cuando el entorno escolar les exige ocultar su verdadero ser. Vamos con el punto 3, redefiniendo la comunicación escolar. Ojo aquí porque toca cambiar el chip sobre los alumnos que se comunican de otra manera y entender todo lo que nos jugamos si miramos hacia otro lado. Lo primero que debemos interiorizar es que hablar por la boca no es la única manera de tener voz. Aquí es donde entra la CAA, que incluye cosas como iPads, tarjetas con dibujos o tableros de letras. Pensad en estas herramientas como un puente vital construido entre dos mentes que están separadas por un río. Si el puente oral tradicional está bloqueado, pues habrá que construir un puente alternativo para que las ideas crucen, ¿no?
Validar y facilitar estas herramientas es imprescindible porque hace que la ansiedad del estudiante caiga en picado, evita frustraciones extremas y desbloquea un potencial intelectual que de otra forma quedaría atrapado en el silencio. Y si no construimos ese puente, el peligro es alarmante. Los textos que analizamos nos cuentan la historia de Jordyn Zimmerman. Ella sufría contenciones físicas a diario en su colegio, volvía a casa con moratones, pero no tenía ninguna forma de contar el trauma que estaba pasando. Todo dio un giro de 180 grados cuando su madre priorizó sus necesidades de comunicación y Jordyn aprendió a escribir letra por letra en un iPad. Esto nos deja clarísimos los enormes riesgos de ignorar métodos de comunicación no tradicionales. La sensación de liberación cuando por fin encuentras la herramienta adecuada debe ser inmensa. Como describe brillantemente Matteo Muso, que empezó a usar un tablero de letras a los 11 años, fue como si por fin me hubieran arrancado la cinta adhesiva de la boca. Literalmente. Es una demostración gráfica y contundente del poder que tiene dar a los estudiantes los medios correctos para poder expresarse. Otra forma crucial de expresión que tenemos que normalizar es la autoestimulación o stimming. Los documentos nos hablan de un niño llamado Gabe. ¿Sabéis cómo expresaba él la pura felicidad? Pues dando vueltas sin parar mientras escuchaba las crismas de Wham. No hacían falta palabras para ver su entusiasmo. Entender la autoestimación es clave porque nos enseña que la alegría o la autorregulación no siempre se ven de la forma típica que esperamos en clase. A veces, la pura felicidad se ve como un estudiante girando felizmente o agitando las manos. Y está perfecto. Punto número 4. Interseccionalidad y barreras adicionales. Porque claro, no podemos hablar de colegios inclusivos sin entender que factores como la raza, la cultura o el género a veces multiplican los desafíos para ciertos estudiantes autistas. A ver, los estudiantes autistas pertenecientes a minorías se enfrentan a un doble filo. Por ejemplo, la doctora Morenike Jiva-Wanayú cuenta cómo muchas características claramente autistas que ella tenía de pequeña fueron atribuidas erróneamente, por puro prejuicio, a su raza o a su género. Como resultado de estos malentendidos, se produce un retraso crítico en el apoyo que necesitan, y los chavales a menudo se ven totalmente incomprendidos e incluso maltratados. Así que el meollo del asunto es este. Como nos indica muy bien Keila Rodríguez en esta cita, la mayor barrera en el aula no es el autismo en sí, que va. El verdadero obstáculo son las expectativas tan rígidas de la sociedad y la forma en que los demás reaccionan frente a lo que es diferente. Pero, frente a esa exclusión, surge una poderosa contranarrativa. Tras ver a su hijo Knox celebrar al máximo sus rasgos únicos, la artista Jen White Johnson impulsó el concepto de alegría autista. Adoptar y promover esta idea dentro del aula lo transforma todo, de verdad. Pasas de un espacio enfocado en el déficit y en lo que falta a un entorno de profunda aceptación y orgullo por la identidad del alumno. Y llegamos al quinto punto. Presumir siempre la capacidad. Atentos, porque este es el pilar maestro, la mentalidad fundamental que cualquier persona en el ámbito educativo debería grabarse a fuego respecto al potencial de sus estudiantes. Esta analogía de Ellen Nussbaum es probablemente una de las más potentes que vamos a ver en este análisis. Pensadlo un segundo. El hecho de no tener un coche no elimina el deseo de un adulto de viajar, ¿verdad? Pues de la misma manera, carecer de lenguaje hablado no equivale en absoluto a una falta de intelecto, de comprensión o de unas ganas inmensas de aprender. Vuestro deber en el aula es proporcionar el medio de transporte, no dudar jamás del destino del estudiante. Y ojo, porque presumir esta capacidad se modela en las acciones más simples del día a día. Los documentos comparten un momento precioso donde un cajero de una ferretería se dirigió directa y alegremente a Leo, un niño autista que no habla. Le dio la bienvenida sin exigir una respuesta verbal a cambio. Esa actitud tan amigable envió un mensaje claro de respeto y comodidad. Es exactamente el nivel de dignidad y humanidad que todos los estudiantes merecen experimentar en sus aulas. Para ir aterrizando todo esto de forma práctica, aquí tenéis una lista visual muy directa de por qué importa. Fijaos, si entendemos el agotamiento del enmascaramiento, reducimos la ansiedad. Si centramos las voces autistas, logramos un aprendizaje real y no basado en suposiciones. Si abrazamos las diversas identidades, validamos a la persona entera. Si aportamos métodos de comunicación alternativos, prevenimos verdaderos traumas y finalmente, si partimos de la base de que todos son capaces, estaremos construyendo la verdadera inclusión. Así que cerramos con una idea para darle vueltas. Históricamente, hemos gastado muchísima energía exigiendo que los estudiantes neurodivergentes cambien para encajar en la rigidez del colegio. Pero, sabiendo todo lo que hemos analizado hoy, la pregunta no debería ser cómo arreglar al estudiante. La pregunta que debería resonar a partir de mañana en los pasillos de cada colegio es cómo se adaptará mi aula para apoyar y potenciar toda la brillantez de este alumno. Piénsalo, es un simple cambio de perspectiva que os aseguro lo transforma absolutamente todo.